Y nos vamos hasta las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, o mejor dicho, una diputada regional va a venir hasta aquí, ya la tenemos sentada, como ven, en los micrófonos de la mañana de Guadalajara, Itziar Asenjo, para que nos ponga al corriente de qué es de lo que se habla por allí, cuáles son las novedades, por supuesto, algunos temas como las enmiendas y otros que han estado muy de actualidad y que también quiero preguntarle, pues como decíamos, a nuestra siguiente invitada, Itziar Asenjo, diputada regional por Guadalajara en las Cortes castellano-manchegas. Muy buenos días, señora Asenjo, gracias por acercarse de nuevo a estos micrófonos. Muchísimas gracias, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí de nuevo en el Radio Guadalajara. Bueno, hay tantos temas y tan interesantes que uno no sabe por dónde empezar, así que vamos a, si le parece, vamos a hablar del pleno. El próximo día 19 de diciembre tienen ustedes pleno regional y ahí se va a hablar de presupuestos, que es un tema que siempre bastante, no sé si decir interesante o preocupante. ¿Cómo se plantea este pleno? Pues sí, efectivamente, más que interesante, yo sí que lo diría que es un tema preocupante. El pleno para aprobar, donde presumiblemente se aprobarán los próximos presupuestos, será ese 19 de diciembre. Digo que presumiblemente se aprobarán porque evidentemente al tener el Partido Socialista mayoría, pues podrá sacar esos presupuestos adelante. Nosotros lo que entendemos, hicimos una enmienda a la totalidad porque entendemos que son unos presupuestos que realmente lo que traen a Castilla-La Mancha son más deuda, más déficit y no traen las inversiones que necesita realmente Castilla-La Mancha y que tantos años llevamos reclamando y tantos años el gobierno de Emiliano García Paje lleva comprometiéndose, pero la realidad es que al final pues son enmiendas o peticiones que se hacen por parte del Partido Popular que nunca llegan. Podemos ver, por ejemplo, en sanidad, cómo llevan comprometiéndose durante años a esa carrera profesional sanitaria que no está presupuestada y que no se va a poner en marcha en estos presupuestos para 2025. En educación también hay compromisos de Emiliano García Paje. Tenemos que tener en cuenta que es una década de gobierno ya socialista en Castilla-La Mancha, como por ejemplo la educación gratuita de 0 a 3 años, que tampoco está presupuestada y que tampoco va a llegar. O también ver otras cuestiones, como por ejemplo la tarifa plana para autónomos, que es tan necesaria en Castilla-La Mancha, bueno, y evidentemente aquí en Guadalajara, una tarifa plana que vemos que es una realidad en la mayoría de las regiones de España, pero que sin embargo en Castilla-La Mancha pues vemos cómo los autónomos tienen que trabajar mucho más y pelear mucho más para sacar sus negocios adelante porque no tienen esos beneficios que sí tienen otras comunidades autónomas y al final pues lógicamente les es mucho más difícil sacarlo adelante. Aquí concretamente en la provincia de Guadalajara y en la ciudad de Guadalajara son enmiendas que, como digo, el Partido Popular llevando a pleno con este pleno de presupuestos durante años, como son pues en muchos municipios donde hay carencia de sanitarios, de pediatras, centros de salud que no llegan nunca, instalaciones deportivas que tampoco llegan, infraestructuras como carreteras que también pues el gobierno se compromete pero que finalmente nunca se llegan a hacer, o también aquí en la ciudad de Guadalajara, peticiones que llevamos haciendo años y que tampoco llegan nunca, que al final vemos que no son una realidad y que ya vemos casi imposible que vayan a llegar con este gobierno socialista, como por ejemplo el Fuerte de San Francisco, la estación de autobuses, una piscina que también se ha pedido cubierta y varias enmiendas que se han presentado, pero que pues entendemos que igual que el año pasado, que el Partido Popular presentó más de 80 enmiendas a los presupuestos y no se aprobó absolutamente ninguna de esas 800, este año para los presupuestos de 2025 son alrededor de 1.000 enmiendas las que ha presentado el Partido Popular, haciendo un gran esfuerzo, reuniéndonos con todos los municipios, con muchos colectivos, para ver qué necesidades son las que tienen y, como digo, de alrededor de 1.000 enmiendas, pues presumiblemente tampoco se aprobará ninguna enmienda a estos presupuestos. Por lo tanto, pues como bien has dicho al principio de la entrevista, afrontamos estos presupuestos para 2025 y este pleno para el día 19 de diciembre con mucha preocupación. Cabría preguntarse, digo, bueno, pues entonces en lo relativo a Guadalajara se habla de algo en estos presupuestos, pero vamos, ya sabemos que tradicionalmente Guadalajara está demasiado lejos de Toledo. Bueno, esto nos lleva directamente al tema de la financiación autonómica, que cómo está o cómo se prevé que vaya a estar.
Bueno, pues la cuestión de la financiación autonómica, en el último pleno de la semana pasada, también el Partido Popular llevó una propuesta. Castilla-La Mancha es una región que, como todos sabemos, está infrafinanciada y eso al final, lógicamente, lo que provoca es que pues al final nosotros veamos que nuestros recursos públicos sean peores de lo que son en otras regiones, y es que esto al final es algo muy importante porque, lógicamente, no hay suficiente dinero para poder cubrir con esos recursos públicos de los que hablo. Al final, Castilla-La Mancha, como está infrafinanciada, pues tiene lógicamente una sanidad peor o una educación peor o tiene infraestructuras que no se pueden llevar a cabo, y lógicamente el tema de la financiación es un tema clave y muy importante. Emiliano García Paje, como siempre hace, pues al final dice una cosa, pero realmente luego vota la contraria, o siempre vemos ese servilismo hacia Pedro Sánchez constantemente. Entonces, desde el Partido Popular lo que decimos es que tiene que ser ya una realidad esa financiación justa para todas las comunidades autónomas, partiendo lógicamente de una multilateralidad que al final sean todas las regiones las que puedan negociar esa forma en las que se vayan a financiar. Y también estamos viendo cómo puede llegar a ser una realidad el que los recursos de Castilla-La Mancha al final vayan destinados al separatismo catalán. Y esto, pues lógicamente, es una preocupación que también el Partido Socialista en Sevilla se ha hablado de esto este fin de semana, ahora sobre la financiación. por este... Pues luego lo vemos, efectivamente. Pero al final sí que es importante que tengamos en cuenta a los ciudadanos de Guadalajara que al final Castilla-La Mancha es una región que está infrafinanciada y que es vital que se llegue a un acuerdo para que haya esa solidaridad que reclamamos entre todas las regiones y que podamos acceder a los mismos recursos públicos. O sea, hay una desproporción importante o una diferencia importante al respecto de, ya no solo de financiación, sino veo que también de servicios. Si ponemos a Castilla-La Mancha en un partido de balanza y nosotros ponemos otras comunidades, ya no vamos a hablar de Cataluña o País Vasco, pero la vecina Comunidad de Madrid sin ir más lejos, ¿no? Efectivamente, es que al final, pues lógicamente no podemos compararnos con la Comunidad de Madrid en cuanto a esos recursos. Si hay menos dinero, hay menos recursos, evidentemente. Sí, no, pero al respecto de otros temas que no dependen tanto del dinero como de decisiones políticas, también existen estas... Hombre, por supuesto, hay otras peticiones que también lleva el Partido Popular en Castilla-La Mancha constantemente haciendo al Gobierno regional, que es, por ejemplo, algunas medidas políticas fundamentales, como son, por ejemplo, deflactar el IRPF o que la burocracia se flexibilice para que puedan venir más empresas a esta tierra. Hemos visto cómo muchas empresas de Castilla-La Mancha al final deciden trasladar su domicilio social a la vecina Comunidad de Madrid porque, evidentemente, al final tienen esos beneficios fiscales, digamos, que aquí no tienen, igual que comentaba antes que pasaba con los autónomos, porque al final hay que tener en cuenta que el 98% de las empresas de España son autónomos y pymes, y es fundamental que al final no solamente el flexibilizar la burocracia, como ha hecho la Comunidad de Madrid, que es algo fundamental para que las empresas puedan instalarse aquí, que se les den facilidades desde las administraciones y no que estemos constantemente poniendo palos en la rueda, es algo vital, pero también es vital que tengan una financiación más favorable, y eso provocaría que evidentemente se trasladaran aquí más empresas y que mejoraran las condiciones de Castilla-La Mancha en cuanto a esa financiación. Vamos a ver si así es. Vamos a seguir avanzando en esta entrevista, pero vamos a cambiar de tema porque entiendo que esto esté al corriente después de toda la polémica que ha habido aquí en la ciudad de Guadalajara con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que era el 25 de noviembre, mejor dicho, en todo lo relativo a los previos a esta celebración. El concejal de Mujer e Igualdad, Roberto Narro, tenía que afrontar acusaciones bastante graves. Hubo un desplante tremendo de los grupos de la oposición en el pleno del día, en el pleno correspondiente a noviembre. Un montón de cosas que ocurrieron, que no sé si usted quiere pasar a valorar antes de contarnos si esa misma polémica se reprodujo en el pleno regional. Sí, efectivamente, pues la semana pasada en el Pleno de las Cortes tratamos este tema. Sí me gustaría dejar claro aquí en Guadalajara que esto no ha sido algo exclusivo que haya sucedido solo en Guadalajara. Esto el Gobierno regional con su consejero
consejera de Igualdad, Sara Simón, a la cabeza, ha decidido boicotear todos los actos que han organizado ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular. Es decir, ellos... O sea, era un orden de arriba lo que pasó aquí, ¿no? Exactamente, Ajá. es evidente que era una orden que venía desde arriba, desde la Consejería de Igualdad, porque, como digo, no es algo exclusivo que haya pasado en el Ayuntamiento de Guadalajara. Pudimos ver cómo los concejales del Partido Socialista decidieron no participar en los actos que, por ejemplo, se organizaron en el Ayuntamiento de Ciudad Real para conmemorar este día, pero, por ejemplo, también vimos en el Ayuntamiento de Toledo cómo tampoco participaron en los actos y también hubo críticas contra la concejal, en este caso de mujer, que hay en el Ayuntamiento de Toledo. En el Ayuntamiento de Toledo, concretamente, se organizaron más de 40 actos, pero, sin embargo, ellos se enfocaron en criticar esos actos, en decir que sí habían suspendido una marcha. Sin embargo, allí se quejaban de que se había suspendido una marcha, pero si venimos a Guadalajara, efectivamente en Guadalajara, que sí, que el concejal decidió hacer una marcha, criticaban la marcha que el concejal había organizado. Yeah. Aquí lo que ha pasado, bajo mi punto de vista, es muy claro y evidente, que digamos que Sara Simón, la consejera de Igualdad, y los concejales de los ayuntamientos del Partido Socialista están de acuerdo con los actos que se llevan a cabo ese día siempre y cuando los organicen ellos. Hemos visto que esos mismos actos o parecidos, si los organizan concejales del Partido Popular, pues ya no están de acuerdo. Y aquí sí que la peculiaridad ha sido que, además, el concejal que ha llevado a cabo esos actos, pues además no solamente era del PP, sino que además era un hombre. Y es lo que yo considero que les ha hecho, digamos, que la polémica más grave de toda la región haya sido en Guadalajara, porque les molesta. Y además es que así lo dijo la consejera en el Pleno de las Cortes, que un hombre no tenía la sensibilidad para poder afrontar esa concejalía. O sea, nos vienen a decir que un hombre no puede afrontar esa concejalía y no puede luchar contra esta lacra que es la violencia contra la mujer. No entiendo por qué. Porque luego en otras muchas ocasiones sí que nos dicen que hombres y mujeres juntos y de la mano tenemos que luchar contra esta lacra. Y sin embargo, cuando viene un hombre a hacerlo, como ha hecho Roberto Narro en este caso, pues mire lo que ha recibido críticas, pero ya no solo críticas, porque bueno, mire, podría hasta entender que criticaron una programación que según ellos no les gusta porque había un concierto. Bueno, vamos a ver, hay música, sí, pero es que ellos mismos también organizan conciertos para conmemorar este día. Ellos mismos organizan batucadas. Es decir, es algo que es una incongruencia total. Pero no solo se han conformado con criticar la programación de un concejal de una forma totalmente infundada, que no tiene ningún sentido. No, es que han ido más allá y han pedido incluso su dimisión. Han pedido la dimisión de un concejal porque no les gusta su programación para conmemorar un día. Algo increíble cuando, por favor, y es que esto que no se olvide, es que han sido los votos del Partido Socialista los que han provocado que más de 1.200 agresores sexuales vean reducidas sus condenas, y ha sido el Partido Socialista quien ha provocado que casi 200 violadores salgan a la calle y no ha dimitido absolutamente nadie. ¿Cómo es posible que no dimita nadie en un caso tan grave como fue la ley del sí es sí y ahora pidan la dimisión de un concejal solo porque no les gusta su programación? Y también dice que si miente el concejal no ha mentido. Los que mienten son ellos, que se cree el ladrón, que todos son de su condición. Porque sí, creo que no sé exactamente quién dijo que Narro había mentido, pero ¿en base a qué se decía esto? Pues en base a que el grupo finalmente no actuó en estaba previsto que actuara, y finalmente un grupo de música al que el ayuntamiento había contratado no actuó. El concejal salió diciendo que había recibido un correo electrónico del grupo diciendo que no actuaba porque habían recibido una serie de amenazas, y ellos dicen que esto es algo que se ha inventado el concejal, pero es que por supuesto que no se lo ha inventado, es que el concejal ha recibido ese correo electrónico. Por lo tanto, no entendemos de verdad cómo han podido montar este número de algo tan intrascendente como, o sea, que al final, quiero decir, que es que estamos hablando de un correo electrónico y estamos hablando de una programación para conmemorar un día. Es que es muchísimo más grave, por favor, que al final los violadores salgan a la calle, que esto lo han provocado ellos, que no ha dimitido nadie, que lo que tienen que hacer es mirarse ellos mismos lo que están haciendo antes de criticar lo que hacen los demás. Y es que es más, la actuación de Roberto Narro no da lugar a ninguna crítica, porque ha hecho una programación totalmente razonable, que si a ellos no les gusta, pues lo sentimos mucho. Cuando ellos gobiernen, que no va a ser el caso, pues que programen lo que consideren, pero mientras tanto tendrán que atenerse a lo que programen los demás.
Invitaremos aquí al concejal de Mujer e Igualdad, Roberto Narro, y por supuesto le voy a preguntar por dicho correo, si está, si no está, y le voy a preguntar también por este caso, pero esto ya será en otro momento. Seguimos avanzando. Quiero preguntarle por un tema que... una foto, ¿qué le parece? Tantos muy sonrientes en la foto del Congreso del PSOE, ¿no? Toda la delegación que partió de aquí de Guadalajara. A mí, la verdad, lo que me parece, y con toda la sinceridad, es que es absolutamente indignante que vayan allí, efectivamente, el Partido Socialista de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, que vayan allí ¿a qué? A aplaudir la corrupción, porque es que otra explicación no tiene. A mí este Congreso del Partido Socialista me parece el Congreso de la vergüenza. Han ido allí a criticar a jueces, han ido allí ¿a qué? A aplaudir la corrupción, como digo. Y tampoco quiero dejar por alto el decir aquí que el presidente de la región, que Emiliano García Paje, ha vuelto a actuar, otra vez una actuación estelar de Emiliano García Paje, actuando como hace siempre, diciendo una cosa y haciendo totalmente la contraria. Es que, de hecho, vimos cómo Emiliano García Paje llega a Sevilla y, delante de las cámaras de televisión, pues actúa como actúa siempre. Él no quiere perder ese título del varón crítico del Partido Socialista, ¿no? Él ese título no lo quiere perder. Entonces, cuando llega allí al Congreso y según llegan los medios, él hace su interpretación de varón crítico. Pero es que todos los delegados de Castilla-La Mancha, incluidos los que son totalmente de su cuerda, que son su gente de confianza, han votado a favor de Sánchez. Entonces ya está bien de esta tomadura de pelo. Es que no tiene ni pies ni cabeza que continúe con esto, es decir, que continúe. Ya no se lo compra nadie esto. Es decir, es que lo que no se puede es constantemente estar diciendo una cosa y luego hacer la contraria. Ya no cuela este título de varón crítico del PSOE. ¿Varón crítico de qué? Si cuando entran tus delegados al Congreso votan todos a favor de Sánchez, no hay varón crítico. Y esto lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, en varias votaciones que se han llevado a cabo. El señor Rojo, que está pidiendo ahora la dimisión de un concejal, por favor, que el señor Rojo ha ido precisamente al Congreso de los Diputados a votar a favor de amnistiar delincuentes. Eso ha hecho el señor Rojo. Eso fue hace tiempo, pero es que recientemente también ha ido al Congreso de los Diputados y con su voto va a dar luz verde a esa modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo que va a provocar es más inseguridad en nuestros policías y en nuestros guardias civiles. Es que eso lo acaba de hacer el señor Rojo. O vimos como el Día de la Dana, que había arrasado con Valencia, y el Día de la Dana, que también hubo municipios de esta región que fueron arrasados, como Mira y Letur, y bueno, otros muchos municipios, incluso de aquí de la provincia de Guadalajara en menor medida. El señor Rojo allí estaba dando su voto en un pleno extraordinario para el tema de Radiotelevisión Española. Entonces, por favor, el señor Rojo, es que venga aquí, de verdad, a dar lecciones de moralidad y a pedir dimisiones de concejales, y me parece también importante que veamos al final el trasfondo de esto. Tanto la señora Simón como el señor Rojo no paran de hacer oposición al Ayuntamiento de Guadalajara. No sé si es que se quieren posicionar como número uno en las próximas listas municipales, pero a lo que se dedican ambos es a hacer oposición en el Ayuntamiento de Guadalajara. Se les ha olvidado que uno está en el Congreso de los Diputados y que la otra está en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el Gobierno regional como consejera. Por favor, ya vale de estas actuaciones y sobre todo que se miren su ombligo antes de pedir la dimisión de nadie, porque como digo, el señor Rojo vota a favor de todo lo que le exige Sánchez, aunque sea para perjudicar los intereses de esta tierra, de Guadalajara. Lo haces, y si tiene que dimitir a alguien aquí es él. Eso partiendo de la base, que es el que está constantemente votando a favor de todo lo que le pide Pedro Sánchez. Pero es que además, que vaya de palmero también a Sevilla este fin de semana, que como digo, está el Partido Socialista para presumir de algo. Si de lo único que puede presumir el Partido Socialista es de corrupción, de nada más. Bueno, yo creo que ha quedado bastante clara la opinión de Itziar Asenjo, como siempre. La expone aquí y, en fin, lamentablemente no tenemos tiempo para seguir preguntándole, pero yo estaría encantado de seguir haciéndolo. Por eso le voy a invitar a que cuando le apetezca, cuando haya algún tema que tengamos que tratar, vuelva a acercarse aquí a los estudios de Guadalajara. Muchas gracias, y Itziar Asenjo, diputada regional por Guadalajara en las Cortes Regionales, y hasta la próxima, pues. Un placer estar aquí, muchísimas gracias.